Un milagro asombroso está sucediendo en Israel. Después del cruce del Mar Rojo, lo que está pasando en Israel realmente sorprende. Miles de judíos están volviendo a su tierra, a la tierra de Israel. Se está cumpliendo una profecía delante de nuestros ojos. Esto es algo sobrenatural. Solamente el Creador, el Eterno, podía guardar a esta generación para que nosotros podamos ser testigos de uno de los milagros más maravillosos y el cumplimiento de esta poderosa profecía que está en la palabra del Señor. Las tribus de Israel están volviendo a la nación, a su tierra, a la tierra que Dios le prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Así que antes del fin de los tiempos, Dios prometió volver a retornar, volver a llevar a su pueblo, al pueblo que Él había escogido desde hace 6,000 años. Esto realmente es asombroso. Por eso te invito a que te quedes hasta el final y conozcas cuál es el desenlace de lo que viene para la nación de Israel. Recordemos entonces que Israel estaba constituida por las 12 tribus que eran los hijos justamente de Jacob. Esto sucedió hasta los días de Salomón, 930 años antes de Cristo. Salomón había pecado contra Dios justamente con la idolatría, y por causa de esto vino un juicio de parte de Dios, y el reino que estaba unido de las 12 tribus, estas 12 tribus tuvieron que romperse, se dividieron en dos reinos. El reino del sur se llamó Judá y estaba gobernada por el hijo de Salomón, Roboam, y el reino del norte estaba gobernado por Jeroboam. Eran las 10 tribus que se ubicaron allí en el norte. Ahora, en el año 722 antes de Cristo, los asirios invadieron el reino del norte y se llevaron deportados a estas 10 tribus que estaban ubicadas en el reino del norte y fueron asimiladas por las naciones alrededor. Entonces, a partir de este momento empieza la diáspora de aquellas 10 tribus del norte. Ellas fueron distribuidas por los 4 puntos cardinales de la tierra. Muchas llegaron a Europa, otros llegaron a Asia, Oceanía, África, incluso a las Américas. Así como me estás escuchando, aún a las Américas, América del Norte, América Central, América del Sur. Muchos de estas tribus que pertenecen a estas tribus llegaron a estos territorios. Quizás uno no sabe, Dios lo sabe, pero en nuestra sangre puede estar fluyendo genética israelí. Dios lo sabe, como te digo, nadie lo sabe, solamente Dios lo sabe. Lo que sí se dice, lo que se conoce popularmente, la sangre llama, la sangre llama. Por eso es que muchos aún que pertenecemos a la iglesia del Señor Jesucristo, tenemos un amor especial por la nación y por el pueblo de Israel. Oramos por Israel, anhelamos estar en Israel, bendecimos a Israel, y cuando suena un shofar, cuando suena o cuando escuchamos música en hebreo, algo palpita en el corazón que nos impulsa a bendecir y amar al pueblo de Israel. Si tú amas a Israel, te invito que allí escribas amén. Amo, y escribe en los comentarios: amo y bendigo a la nación de Israel. Y todos decimos: Am Israel Jai, que viva Israel, el pueblo de Israel vive. Y también, como lo dijeran las tribus durante 2000 años, el próximo año en Jerusalén. El anhelo de muchos de aquellos que amamos y bendecimos a Israel es estar y pisar la tierra de Israel. Ese es el anhelo personal que tengo. El anhelo que tengo en mi corazón es ir a Israel, conocer la tierra de los patriarcas, de los profetas, la tierra de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús no fue palestino, Jesús
Él nació en una familia judía, él era judío. Así que hoy, en el nombre de Jesús, vamos a conocer esta tremenda profecía que se está moviendo y esta noticia gloriosa de que los judíos de las tribus de Israel están volviendo a su tierra por causa de todo lo que está pasando, de la guerra después del 7 de octubre. Es necesario que muchos de ellos retornen a su tierra. Ahora, por otro lado, el reino del sur fue llevado cautivo a Babilonia en los días de Nabucodonosor. Esto es en el año 586 antes de Cristo, y por 70 años ellos estuvieron deportados, exiliados, se fueron llevados hacia el territorio de Babilonia. Pero después de estos 70 años volvieron en los días de Esdras y Nehemías y volvieron a reconstruir el templo y restaurar las murallas. No así las tribus que se perdieron, las 10 tribus del norte se perdieron y aún hasta este día no se sabe dónde están. Lo que sí es claro es que están en medio de las naciones de la tierra. Pero atención, aquí Dios está llamando a su pueblo y miles de judíos están volviendo a la tierra de Israel. Y esto es algo tremendo, porque esto es quizás esto realmente me sorprendió cuando lo encontré en los evangelios, que hasta el mismo Señor Jesucristo declaró que la misión que el Padre le había enviado a él, ¿por qué fue que vino Jesús? Fue a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sabemos que el reino se dividió en dos casas: la casa de Judá en el sur y la casa de Israel, que son las 10 tribus del norte. Entonces es asombroso cómo Jesús dijo: yo he venido a buscar a mis ovejas que están perdidas. La casa de Judá son los judíos, ellos son los que volvieron de Babilonia y siempre han estado allí en Jerusalén. Pero las 10 tribus del norte están, están perdidas en medio de las naciones. Y Jesús, ese fue el propósito por el cual vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. No dice de la casa de Judá, sino de la casa de Israel. Este es un lenguaje profético que hace referencia a los dos reinos: el reino del sur con Judá y el reino del norte con la casa de Israel. Ahora, esto es algo poderoso. Mateo capítulo 15 verso 24 lo declara: él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Te vuelvo a repetir, porque el mismo Jesús, el mismo Yeshua, el mismo Mesías hace énfasis y él le dice: yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero atención aquí, ¿a quién le dice? Lo especial es el contexto. Él está hablando con aquella mujer sirofenicia, con la mujer cananea que tenía a su hija enferma. Le está diciendo a una mujer gentil, le está diciendo: mira, yo he venido a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es el mismo lenguaje de los profetas que hace referencia a las 10 tribus del norte que están perdidas. A Dios le interesa en gran manera buscar a sus ovejas, a su pueblo, a la casa de Israel. También lo confirma en Mateo capítulo 10 verso 5, dice la palabra: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nuevamente el Mesías Jesús confirma su anhelo de buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, hablando proféticamente, simbólicamente hablando, según los profetas, hace referencia a las 10 tribus perdidas del norte.
obviamente sabemos que ellos no lo recibieron, y por cuanto los judíos, los israelitas, digamos las tribus, no lo recibieron, por eso, por la misericordia de Dios, tú y yo que somos gentiles podemos tener nosotros acceso a esta gran salvación, a esta bendición, a esta gracia maravillosa. Y nosotros no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios por su misericordia. Ahora le pertenecemos a Él. Tenemos también las promesas de Abraham para nosotros, por cuanto ellos rechazaron al Mesías. Ahora nosotros podemos tener esta gran bendición. Si estás alegre y bendecido por eso, escribe amén. Escribe: gracias, Jesús, por recibirme. Gracias por llamarme y por unirme y adoptarme a tu precioso pueblo Israel. Entonces, ¿qué es lo que sucedió después? Atención aquí. ¿Por qué esta noticia es impresionante? Y tiene que ver con el contexto de lo que está pasando, la guerra contra Hamás. ¿Por qué los judíos están acelerando su retorno hacia la tierra de Israel? Digamos los israelitas, las 10 tribus. Desde el 7 de octubre del 2023, el antisemitismo se ha multiplicado en el mundo. El odio por los israelitas, tan solo por ser judíos, los odian en medio de las naciones, los persiguen, los quieren acabar, los quieren exterminar, y esto es algo tremendo. Entonces hay una serie de razones que están acelerando el retorno de las tribus de Israel que están en medio de las naciones. Número uno, el antisemitismo global. El antisemitismo global. Número dos, aquella orden de captura que se establece por la Corte Penal Internacional contra el primer ministro Netanyahu y contra su equipo. Mira, esto es algo tremendo, porque sabemos que ellos lo que estuvieron haciendo es defender a su pueblo de un ataque violento que empezó. Esta guerra no la empezó Israel. No la empezó Israel, fue desde el sur Hamás, el 7 de octubre, que entraron y empezaron le hicieron tanto a daños a familias civiles, a bebés, a mujeres, a ancianos. En aquellos kibbutz llegaron a destruir. Fue realmente algo horrible, que eso nadie responde. Por eso Israel tenía que defenderse. Fue un acto de defensa propia, y si ellos no lo hacen, los quieren exterminar. Entonces mira esto. Y además del antisemitismo, de la declaración de la Corte Penal Internacional, las últimas declaraciones, las últimas palabras del Papa Francisco tildando a Israel como genocida. Entonces esto ha hecho que el comité rabínico de la diáspora esté llamando urgentemente a todos los judíos de todas las naciones que vuelvan a Israel por su vida, para salvar su vida. Y esto está haciendo que que se cumpla de una manera impresionante esta profecía antes de los últimos tiempos. Quisiera hablarte cuáles son las profecías desde el Antiguo Testamento que estaba declarando que los judíos iban a volver, que estaban en todas las naciones, pero que de allá los iba a traer Dios. Esto es realmente sorprendente. Jeremías capítulo 23 verso 7, la Biblia dice: por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más: vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová, que hizo subir y trajo a la descendencia, escucha, de la casa de Israel, de la tierra del norte y de todas las tierras donde los había echado, y habitarán en su tierra. Habitarán en su tierra. ¿De quién está hablando? ¿De la casa de Judá? No, de la casa de Israel. Las 10 tribus del norte que están perdidas en medio de las naciones, Dios las está llamando, y todo lo que está pasando está acelerando el retorno del pueblo de Israel. Entonces el mayor milagro después, según la Biblia, después del cruce del Mar Rojo, es que Dios está llamando a su pueblo Israel. Es algo tremendo, es algo poderoso, porque Israel fue guardada y preservada por el Eterno.
ahora lo declara en Isaías capítulo 11, verso 11. En aquel día el Señor extenderá otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que haya quedado en Asiria, en Egipto, en Patros, en Etiopía, en Elam, en Sinar, en Hamat y las costas del mar. Levantará estandarte a las naciones y juntará a los desterrados de Israel. Reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro extremos de la tierra. De los cuatro extremos de la tierra, de todas las naciones del mundo donde llegaron los judíos, los israelitas, las tribus, Dios los está llamando. Esto es algo tremendo, los está llamando. Y el milagro es impresionante porque desde el 14 de mayo de 1948, cuando la ONU decide dar el aval para que nuevamente empiece un estado judío, el único estado judío que existe en la tierra, fue establecido por decreto de la ONU el 14 de mayo de 1948, y esto es algo impresionante. ¿Nacerá una nación en un solo día?, decía Jeremías. Pues sí, eso fue asombroso, porque se cumplió esta palabra, esta profecía de que en un solo día iba a nacer la nación de Israel, y Dios se glorificó. Y este milagro de volver los judíos, ¿por qué es tan poderoso? ¿Por qué es tan impresionante? Porque mira, se sabe que cuando un pueblo es llevado cautivo de su tierra por una generación, por 60, por 70, 80 años, fácilmente pierden su identidad y son asimilados por el pueblo donde llegan. Un ejemplo práctico es esto: muchas personas tienen el sueño americano y salen de sus países, por ejemplo de aquí en Sudamérica, Centroamérica, van hacia Estados Unidos, y después de una temporada ellos ya no quieren volver a su tierra. Digamos, el lugar, los Estados Unidos, el lugar donde van, los asimila, y sobre todo a los hijos de ellos ya pierden, incluso ya desconocen el idioma natal y empiezan a hablar otro idioma. Lo tremendo de esto, el gran milagro que sucedió en Israel, es que no fueron 80 años, no fueron 200, fueron 5. Esto es algo impresionante. Fueron alrededor de 2600 años. 2600 años fuera de su tierra, más de 2000 años fuera de la nación de Israel, y aún así ellos no fueron absorbidos por las naciones. Es tremendo, porque ellos seguían firmes en su cultura judía, seguían firmes en su idioma, el hebreo, en su religión, el judaísmo. Nunca se olvidaron de los mandamientos ni la ley de Moisés. Esto es algo impresionante. No fueron 10 años, ni 100, ni 500, fueron más de 2000 años lejos de su tierra, y no perdieron su identidad. Y con todo y esto Dios los está llamando, porque por eso es que me asombra el himno de Israel, Hatikva, que quiere decir la esperanza. El himno de Israel resume en esencia este gran milagro, cuando el himno de Israel dice en medio de sus estrofas: mientras palpite en el corazón un alma judía, mirando hacia el oriente, mirando hacia Jerusalén, no se habrá perdido la esperanza de 2000 años de ser un pueblo libre en nuestra tierra, tierra de Sión y de Jerusalén, tierra de Sión y Jerusalén. Si tú crees que el hecho de que los judíos vuelvan, de que los israelitas, las tribus estén volviendo a Israel, es un gran milagro, declara amén. Dile: gracias, Dios mío, por este poderoso milagro que está establecido. Y te quiero confirmar la profecía. 14 de mayo de 1948 resurge ante los ojos asombrosos de todas las naciones. Otra vez hay un pueblo judío, hay un estado judío soberano, independiente. Isaías 66:8 dice: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez.
pues en cuanto a Sión estuvo de parto y dio a luz a sus hijos. Increíble, increíble. En un solo día, por un decreto de la ONU, empezó nuevamente el Estado de Israel. Bendito sea el Estado de Israel. Si tú estás de acuerdo conmigo, escribe amén allí. Si bendices a Israel, escribe amén. Entonces, después del holocausto, después de toda esta masacre que le hicieron a los judíos, la ONU decide entregarles nuevamente la tierra de Israel. La tierra de Israel. Ellos vuelven. ¿Y cómo encontraron a Israel? En Israel no había llovido, en Israel era un desierto, en Israel estaba bajo el dominio de los palestinos. De ellos no eran los dueños originales. Ellos llegaron después de que le expulsan a los judíos, después del año 70 después de Cristo. Los judíos son expulsados por los romanos y empiezan a llegar los árabes, empiezan a llegar los palestinos, y esto es algo tremendo. Esa tierra no les pertenece a ellos. Esa tierra el rey David ya la había conquistado Jerusalén hace 3000 años. Ya le pertenecía a Israel. Si tú estás de acuerdo conmigo, si sabes que el rey David fue el que conquistó a los jebuseos Jerusalén, escribe amén. Esto es otra profecía impresionante. En Amós capítulo 9 verso 14 dice la palabra: y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, y plantarán viñas, y beberán del vino de ellas, y harán huertos, y comerán del fruto de ellos, pues los plantaré y sobre su tierra, atención aquí, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Esto es impresionante. Ahora mira esto. Quisiera versículo a versículo analizar Amós capítulo 9 verso 14. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y habitarán y plantarán viñas, y beberán del vino de ellas. Tremendo. Y harán huertos y comerán del fruto de ellos. Cuando Israel vuelve era un desierto. Pero esto es realmente asombroso. Cuando ellos vuelven, tan solo 3 años después del 48, cuando ellos vuelven, ya habían plantado más de 5 millones de árboles de olivo. Es impresionante. Hicieron lo que nadie se esperaba. Hicieron florecer el desierto. Número 1, empezó a llover. Dios empezó a enviar lluvias, y los judíos empezaron a perfeccionar los sistemas de riego, y lograron que el desierto floreciera y aún fuera fructífero. Plantaron, así como dice la palabra, plantaron viñas. Esto se cumplió. Beberán vino de ellas, y harán huertos, y comerán del fruto de ellos. Esto es sobrenatural. Así que si tú dices, pero mira, Israel es un milagro. Israel es un milagro. Es un milagro. Se necesita tener fe para creer verdaderamente que existe hoy en día el pueblo judío. Es un milagro. Y yo los plantaré, dice Dios. Es Dios el que los está llevando. Dios los está cimentando, los está llevando. Y escucha esto: nunca más serán arrancados de su tierra, que yo les di, ha dicho Jehová el Dios suyo. La palabra del Señor es impresionante. En Amós capítulo 9 versículo 14 está la profecía que es contundente, donde Dios está diciendo: yo voy a volver a traer a mi pueblo. Ellos van a sembrar, van a hacer que el desierto vuelva a florecer, que vuelvan a sembrar vides, que vuelvan a tener huertos, que vuelvan a cosechar en medio de la tierra árida. Y dice Dios que nunca jamás los van a volver a arrancar de su tierra. Esto es promesa de Dios. Por eso es que Israel no la pueden sacar de allí. No importa lo que digan los árabes, no importa lo que digan todos estos grupos terroristas, Dios defenderá a Israel para siempre. Si tú estás de acuerdo conmigo, escribe amén en el nombre de Jesús. Dios defenderá a Israel para siempre. Entonces, esto es una profecía que se cumplió de una manera tremenda. Empezó la gloria de Dios a visitar la nación de Israel, que había estado como un desierto por más de 2000 años, desde que llegaron los palestinos, desde que ellos los tomaron.
definitivamente esa tierra se secó, pero volvió Israel, volvió el pueblo original, sus dueños originales, y la tierra empezó a bendecir a su pueblo. Jeremías 31:8 dice la palabra: miren que yo les traeré del país del norte y los restituiré desde los confines de la tierra. Regresarán entre llantos y oraciones, y yo los traeré junto a arroyos de agua, por un camino llano donde no tropezarán. Qué tremendo esto. Dios mismo está guardando a su pueblo. Por eso cientos y muchos judíos están volviendo a su tierra, porque saben que no les queda otra opción. En las naciones los odian, en las naciones los rechazan, en las naciones los quieren destruir, pero ellos tienen que volver a su tierra. Pero yo te digo una cosa: no importa lo que diga el mundo, la iglesia de Jesús tiene que estar a favor de Israel. Por eso bendecimos y amamos a Israel. Si tú eres de los que ama a Israel, bendícela con todo corazón. Escribe en los comentarios: yo y mi casa bendecimos con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y con todas nuestras entrañas al pueblo de Israel. Por eso el aliyá, que en hebreo quiere decir el ascenso, el aliyá se refiere al proceso de inmigración de judíos a la tierra de Israel. Dios está llamando al pueblo que vuelva a su tierra. En el Nuevo Testamento aún existen profecías por el mismo Jesús, por el apóstol Pablo, con respecto al pueblo de Israel. Jesús dice la palabra que Él venía por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él venía por las ovejas perdidas, y esto es algo tremendo, es algo poderoso. También lo establece en Romanos 11:25, donde dice que cuando llegue la plenitud de los gentiles, quisiera leerte este versículo, Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que el endurecimiento ha venido en parte a Israel, hasta que hayan entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Esto es maravilloso. El apóstol Pablo está diciendo: Dios no se ha olvidado de Israel, Dios no ha desechado a Israel. Al final de los tiempos Israel se salvará. Como me estás escuchando, al final de los tiempos Israel se salvará. Esto es algo especial. Y Jesús habló de Israel proféticamente como la higuera que iba a reverdecer. Mateo capítulo 24 verso 32 dice: de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Impresionante. Todas estas cosas, lo que está pasando, el antisemitismo global, el odio a Israel, el hecho de que la Corte Penal Internacional quiera llevar preso al primer ministro, las declaraciones del Papa, todo lo que está pasando está, digamos, obligando a que los judíos vuelvan a Israel. Cuando sucedan todas estas cosas y cuando la higuera reverdezca en el 1948, Israel, ¿quién es la higuera? La higuera es una tipología de Israel. Cuando la higuera reverdezca, porque estaba seca, estuvo seca por 2000 años, pero volvió a resurgir la nación de Israel el 14 de mayo de 1948. Entonces, cuando veamos todo esto, dice el Señor: estén preparados, el tiempo está cerca. Pronto retorna Yeshua, pronto viene Jesús. Por lo tanto, definitivamente estamos ya nosotros a las puertas. El regreso de los judíos nos recuerda que Dios no miente, que Dios es fiel y que Él hace milagros cuando quiera. Realmente Él es soberano. Impresionante guardar a Israel por más de 2000 años, no perder su identidad y ellos volver a su tierra es un gran milagro. Es algo maravilloso. Las profecías de la Biblia se cumplen y Jesús viene por su iglesia. Y sabes, lo más hermoso es que muchos judíos se están entregando su vida a Jesús, y de dos pueblos hace uno. Recuerda que celebraremos la fiesta de los tabernáculos, y de dos pueblos hará uno al final de los tiempos. Y esto es maravilloso. La iglesia Israel
una sola. Qué maravilloso esto, realmente me emociona el corazón saber que Dios cumplirá lo que Él ha determinado. Por lo tanto, si tú eres de los que aman a Israel y este mensaje fue de bendición para ti, dale me gusta y compártelo. Si no te has suscrito a este canal, te invito que ahora mismo lo hagas, y sabemos que eso traerá bendición a tu vida porque estamos continuamente subiendo nuevo contenido con respecto a las profecías bíblicas. Israel vive, Israel es el pueblo de Dios. Shalom Ubrajot, paz y bendiciones.